A pesar de ser toda una potencia deportiva, en Estados Unidos el fútbol siempre ha sido su materia pendiente. Culturalmente relegado, esta nación está lejos de dominar el balompié como lo hace en otras disciplinas, pero a pesar de ello, le alcanza para sorprender de vez en cuando a más de uno e imponer su soccer, aunque este muchas veces no ha sido suficiente para satisfacer al tío Sam futbolero. Así que si quieren conocer las peores humillaciones y las victorias más dulces de los Yankees, están en el video indicado. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Pero antes de empezar, para los que no la conozcan, queremos recomendarle a ustedes futboleros una aplicación a la altura de su pasión por el balompié, OneFootball, que les trae al instante la mejor información y las principales novedades del fútbol. Para conseguirla es muy fácil, ya que está disponible en App Store, Google Play y Windows Store, por lo que solo tienen que descargarla y estarán informados de todo lo que suceda en el mundo del fútbol de manera inmediata. Y si no puedes dejar de pensar en tu equipo, liga o jugador favorito, esta app te ofrece la posibilidad de seguir al instante todas las noticias relacionadas con tus preferencias en este deporte, por lo que permanentemente te estará notificando con resultados, análisis, rumores, traspasos, alineaciones, tablas y mucho más. Así que les recomendamos conseguir ya esta aplicación completísima, que les aseguramos será su principal aliada para no despegarse de la actualidad del deporte más popular del mundo. La participación de Estados Unidos en el Mundial de Italia 90 fue tan pobre como el nivel futbolístico que mostraron los pupilos de Bob Gantzer en la bota itálica. De nada ayudó el duro grupo en el que quedó ubicado la nación norteamericana, que poco pudo hacer en su debut ante Checoslovaquia, equipo que hizo su mejor partido ante los Yankees, superándolos con claridad por 5-1 en Florencia. Luego de ese repaso, poco se esperaba de Estados Unidos de cara al segundo duelo contra Italia, donde también cayeron contra los locales, aunque esta vez con un poco más de dignidad, ya que perdieron solamente 1-0 en Roma. Ya eliminados, cerraron su participación ante Austria. Los europeos demostraron ser más que los norteamericanos aquella noche en Florencia, por lo que con solvencia definieron el cotejo por 2-1, para dejar al conjunto de las barras y las estrellas sin puntos, en el último lugar del grupo y en el penúltimo del torneo, donde solo superaron a Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos tiene el antirrécord de haber sido la peor selección del primer mundial, que contó con 32 participantes. Aquella tragedia sucedió en el Campeonato de Francia 98, donde los norteamericanos debutaron en el duro grupo F, ante nada más y nada menos que Alemania. Los teutones no tuvieron muchos problemas para doblegar a sus rivales por 2-0 en París, lo que significó el primer traspié para los hombres de Steve Sampson. Sin embargo, apenas era el comienzo. En la segunda fecha llegó la caída más humillante, más que todo por lo extrafutbolístico, pues en un duelo con mucho tinte político, los Yankees cayeron por 2-1 ante Irán en Lyon, por lo que la eliminación fue aún más dolorosa. Finalmente, ya sin nada que aspirar, el conjunto de las barras y las estrellas se despidió con otra pálida actuación en Nantes, donde cayeron con un gol tempranero ante Yugoslavia por 1-0, derrota que cerró la peor actuación de Estados Unidos en la historia de los mundiales, consiguiendo con méritos el último lugar del torneo en tierras galas. Sellar el 4-0 contundente. Una de las finales más humillantes para Estados Unidos en su participación en la Copa Oro ocurrió en la edición de 1993. Bajo la batuta de Bora Milutinovic, el camino a la definición fue relativamente tranquilo al ganar su grupo como líder absoluto tras superar a Jamaica, Panamá y Honduras. Sin embargo, en semifinales tuvieron que transpirar más de lo necesario para superar a Costa Rica por la mínima en el tiempo suplementario gracias al gol de oro de Clay Coyman, por lo que solo estaban a un paso de defender su título conseguido 2 años atrás, pero enfrente de ellos estaba el imponente Estadio Azteca, donde disputarían la gran final ante su eterno rival, la selección mexicana. Sin embargo, en una auténtica exhibición de lucha y buen fútbol, los aztecas aplastaron a sus vecinos del norte. Los goles de Arbiz, Armstrong, Saguiño y Cantú concretaron el 4-0 final, que significó la primera gran humillación de los Yankees en la historia de este torneo, aunque por supuesto no sería la última.
5-0 Mexico. Franco, the fifth different goal scorer. Otra derrota aún peor se vivió en 2009, donde otra vez el equipo de las Barras y las Estrellas mordió el polvo ante su clásico rival. Sin embargo, el camino a la final para los de Bob Bradley se desarrolló sin muchas incidencias, tras vencer a Granada, Honduras y empatar con Haití en la fase de grupos para liderar la zona. En cuartos apareció la incertidumbre tras disputar un encuentro parejo contra Panamá, que se resolvió con un penal en los minutos finales, convertido por Kenny Cooper. Pero en cambio, las semifinales fueron algo más tranquilas, tras vencer a Honduras por 2-0 con tantos de Goodson y Cooper, por lo que sin muchos contratiempos accedieron a la final contra México, que llegaba con más sed de revancha que nunca, pues hacía 2 años habían perdido la final ante los Yankees, por lo que los aztecas pudieron saldar las cuentas y en una final que pasará a la posteridad superaron por 5-0 a sus vecinos. El portero local, Troy Perkins, sufrió aquella tarde los tantos de Gerardo Torrado, Gio Dos Santos, Carlos Vela, José Castro y Guille Franco para el 5-0 final, que hasta el momento sigue siendo la mayor goleada en la historia de este torneo por finales. Y por supuesto, la mayor humillación de Estados Unidos en el torneo continental. But Team US will not be in the 2018 World Cup. Pero sin duda, el episodio más doloroso y reciente para Estados Unidos ocurrió en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, donde luego de 7 participaciones consecutivas, de manera insólita se quedaron afuera de la gran fiesta del fútbol. Tras una cuarta ronda sin muchos contratiempos, accedieron al hexagonal final como líderes de su grupo, pero el comienzo de aquella fase fue un preámbulo del desastre, ya que primero perdieron contra México en casa por un resultado histórico de 2-1. El segundo partido fue aún peor, pues cayeron en San José por 4-0 ante Costa Rica, resultado que le costó el puesto a Jürgen Klinsmann. Bruce Arena llegó en su lugar para darle un poco de aire al equipo, y de hecho lo consiguió al ganarle 6-0 a Honduras de local, pero en Panamá volvieron a tropezar con un empate a 1 en condición de visitante, y cerraron la primera vuelta con una victoria por 2-0 de local ante Trinidad y Tobago. Aunque estaban en la tercera posición, arrancaron la segunda vuelta sin mucho margen de error, con un empate a 1 en el Azteca. Tras ese resultado, volvieron a caer en otro partido para el olvido, donde Costa Rica superó a los Yankees en su casa por 2-0. Los norteamericanos continuaron con su flojo rendimiento tras empatar en San Pedro Sula por 1-1 ante Honduras. Con la soga en el cuello, el conjunto de las Barras y las Estrellas se recuperó tras superar por 4 goles a Panamá, rival directo en la lucha por clasificar, por lo que en la última fecha dependían de sí mismos para ir a Rusia, pero la noche más oscura llegó en la última fecha, donde visitaban a Trinidad y Tobago. Sin embargo, los isleños, contra todo pronóstico, superaron a Estados Unidos por 2-1, resultado que, sumado a la victoria de Panamá y de Honduras, relegaron a Estados Unidos al 5º lugar, y por lo tanto, a pesar de haber rozado la clasificación, al final pagó caro la floja campaña en la fase final. Y en el bonus de lo peor de la selección yankee podemos recordar los mundiales de Italia 1934, Brasil 1950 y Alemania 2006, donde en todas estas ocasiones se fue en las primeras de cambio. Por supuesto, hay que mencionar la Copa Oro de 1998, donde perdió en la final por la mínima contra México. La edición del año 2000 también fue para el olvido, pues se quedaron en los cuartos de final, tras perder por penales contra Colombia. En 2011, también en la final, fueron goleados por México, y en el 2015 solo lograron un decepcionante 4º lugar. Y por último, destacamos la pobre presentación en la Copa Confederaciones del 2003, donde fueron los últimos de su grupo, tras 2 derrotas y un empate. Y lo voló Estados Unidos campeón. Y ahora arrancamos la parte de lo mejor del equipo de las Barras y las Estrellas con su consagración en la primera edición de la Copa Oro. Los hombres dirigidos por Bora Milutinovic desde el principio mostraron su jerarquía, con sendas victorias ante Trinidad y Tobago por 2-1, contra Guatemala por 3-0 y frente a Costa Rica por 3-2. El gran golpe llegó en la fase de cuartos de final,
donde en un resultado para la historia, los Yankees con los goles de Doyle y Vermes superaron a sus archirrivales por 2-0. Tras aquel batacazo, eran los favoritos para consagrarse en la final ante Honduras, que se jugaría en Los Ángeles. El cansancio y la excesiva actitud precavida de ambos equipos regaló un flojo encuentro que permaneció sin goles tras 120 minutos. Sin embargo, una eterna tanda de penales le dio algo de emoción a la final, que luego de 15 remates, el fallo del hondureño Juan Espinosa significó el primer título de la Copa Oro para Estados Unidos y por lo tanto su primera consagración en un torneo oficial. The United States have defended their Gold Cup. El título logrado por Estados Unidos en la Copa Oro del 2007 sin duda fue su consagración más dulce en este torneo. La selección dirigida en ese entonces por Bob Bradley arrancó con toda su participación tras una aplastante fase de grupos donde con comodidad superó a Guatemala, Trinidad y Tobago y El Salvador, acabando como líder de su zona y sin ningún gol en contra. Con la misma jerarquía, resolvió el partido de cuartos de final ante Panamá por 2-1, con goles de Landon Donovan y Carlos Bocanegra. En las semifinales, se vio un duelo atractivo ante sus vecinos del norte, aunque si bien controlaron a Canadá en gran parte del encuentro, gracias a los tantos de Hedduck y Donovan, el descuento de Hume le dio cierta incertidumbre al encuentro en los últimos minutos, pero que terminó a favor de los Yankees. La final esperada se dio, pues México era el último obstáculo para una nueva consagración. El favorito era el Tri, ya que había superado a sus vecinos en las dos finales anteriores en las que se encontraron. Sin embargo, la historia cambió aquella tarde en Chicago, y al mejor estilo de Hollywood, la final fue un partido emocionante, donde a pesar de la ventaja inicial de los visitantes, Landon Donovan y Benny Feilhaber concretaron una remontada de película para darle el mejor final a esta edición de la Copa Oro, donde el equipo de las Barras y las Estrellas se alzaron con su cuarto título en ese entonces. It's 2-0 and the USA can dream of reaching the quarterfinals. El año 2002 sin duda será inolvidable para la selección de Estados Unidos, por ser una de las sorpresas del Mundial de Corea y Japón. El equipo comandado por el DT Bruce Arena debutó en el complejo Grupo D ante Portugal, que venía con su generación de oro. Sin embargo, esto poco le importó a los norteamericanos, que gracias a un gran despliegue superaron a los europeos por 3-2. En el segundo partido continuaron las emociones, pues en una parada nada fácil empataron con los anfitriones a 1, resultado que los acercaba a una histórica clasificación. Pero el final de la fase de grupos no fue el esperado, pues una Polonia ya eliminada les arrebató la posibilidad de quedar líderes tras perder 3-1. Pero gracias a la derrota de Portugal ante Corea, contra todo pronóstico llegaron a los octavos de final. Allí se vivió uno de los partidos más memorables de la historia yankee, pues qué mejor escenario para vengarte de tu archirrival que unos octavos de final de una Copa del Mundo. Y así fue. Aquella tarde en Jeonju le salió todo a los del norte, que con los inolvidables tantos de McBride y Landon Donovan le propinaron a México una de sus derrotas más dolorosas de la historia. Here is Eddie Lewis. Donovan's waiting in the middle and he could well have sealed the game for the USA. Lo que significó el histórico pase del equipo de las Barras y las Estrellas a los cuartos de final. Sin embargo, el siguiente obstáculo fue la poderosa Alemania. El partido con los teutones fue más disputado de lo esperado, y a pesar de ser un gran esfuerzo, los norteamericanos no pudieron evitar el tanto de cabeza de Michael Ballack que acabó con el sueño americano de Corea y Japón, que sin embargo hizo historia llegando más lejos de lo que muchos se imaginaron. Resulta curioso que la mejor presentación de Estados Unidos en los mundiales haya sucedido en el lejano Mundial de Uruguay de 1930. Los norteamericanos se le midieron al extenso viaje para llegar al sur del continente, donde debutaron en Montevideo en su primer partido mundialista ante Bélgica, donde los hombres de Robert Millar sorprendieron a los europeos con un contundente 3-0. En el segundo partido, los norteamericanos volvieron a revalidar su buen estado de forma, con otra conquista, esta vez ante Paraguay, encuentro donde se vivió el primer triplete en la historia de los mundiales, por cuenta del delantero estadounidense Bert Pettenaude, para el 3-0 definitivo. Estas dos contundentes victorias les permitieron al conjunto de las Barras y las Estrellas liderar su grupo y por lo tanto acceder a las semifinales. Allí se las vio con una de las selecciones más poderosas
poderosas de ese momento como Argentina, equipo que no tuvo ningún reparo en demostrar las enormes diferencias futbolísticas entre ambos conjuntos, pues los albicelestes le endosaron un 6-1 a sus colegas norteamericanos, por lo que aquel fue el final para ellos en el primer mundial de la historia, y como en esa época no se disputaba partido por el tercer lugar, la diferencia de gol les permitió adjudicarse un puesto en el podio, nada mal para hacer su debut. The US has shocked Spain and maybe the rest of the world too. En la historia reciente, sin duda, la mayor hazaña del seleccionado de Estados Unidos fue su histórico subcampeonato en la Copa Confederaciones del 2009. El equipo de Bob Bradley rozó la eliminación luego de empezar de la peor manera aquel torneo. El debut fue una desastrosa derrota por 3-1 ante Italia. Brasil también hizo ver lo peor de los norteamericanos, siendo superados por la verde amarela en el segundo partido por 3-0. Solo un milagro de película le servía al conjunto de las barras y las estrellas para continuar vivo en el torneo. Y como si se tratase de un filme de Rocky Balboa, el equipo yankee consiguió clasificarse de milagro al superar por 3-0 a Egipto, aunque beneficiado también por la derrota de Italia a manos de Brasil. La secuela de aquella hazaña sucedió apenas días después, en un duelo ante la selección más dominante por ese entonces, España, que venía de ser campeona de Europa en el 2008. Sin embargo, fueron 90 minutos donde a punta de lucha y coraje, los Yankees aguantaron el asedio ibérico, por lo que el muro blanco se impuso y gracias a una gran dosis de efectividad en el ataque, dieron el golpe tras el 2-0 definitivo. Cut it back, it's deflected. Quick shot, score! The US with Dempsey, 2-0. En la definición del torneo, el sueño americano parecía continuar, luego de un primer tiempo perfecto, donde la defensa se impuso y los feroces ataques de Landon Donovan y Clint Dempsey lograron un sorprendente 2-0 al descanso. Sin embargo, Brasil sacó toda su jerarquía en el segundo tiempo, donde el muro blanco sucumbió ante el talento de los sudamericanos, que lograron una épica remontada, que significó el 3-2 final. Pero más allá del final amargo, aquel torneo pasará a la posteridad del fútbol estadounidense, donde pusieron contra las cuerdas a las naciones más poderosas del mundo del fútbol. Y para cerrar, en nuestro bonus de lo mejor del equipo de las barras y las estrellas, hay que recordar su histórica victoria por 1-0 sobre Inglaterra en el Mundial de Brasil 1950. Por otro lado, entre sus actuaciones más destacables, hay que mencionar la del Mundial de 1994, donde en un grupo difícil lograron clasificar. En Sudáfrica 2010 también avanzaron hasta los octavos de final, misma suerte que tuvieron en el 2014, donde superaron uno de los grupos más complicados de aquel torneo. En la Copa América también han tenido sus alegrías, como en la de Uruguay 1995, donde alcanzaron un respetable cuarto lugar, misma posición que lograron en la Copa América más reciente, la del Centenario en 2016, realizada en suelo estadounidense. En la Copa Confederaciones también hay que resaltar su desempeño en la edición del año 1999, donde llegaron al tercer lugar de la competición tras superar a Arabia Saudita. Y por último, rápidamente mencionamos sus otras consagraciones en la Copa Oro, donde los Yankees se hicieron con el trofeo en los años 2002, 2005, 2013 y 2017. Y hasta aquí este repaso por lo mejor y lo peor que ha dejado la selección de Estados Unidos. ¿Qué opinas de este recorrido? ¿Estás de acuerdo o añadirías algún otro episodio memorable o nefasto del equipo de las barras y las estrellas? Por supuesto, esperamos todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.